¿Les parece? Vamos a iniciar, Edgar. Sí, ¿Me permites? sí. Pues muy buenas tardes el día de hoy. Bienvenidos pues a este horario que por única ocasión lo vamos a hacer de esta manera, ya que nuestro querido amigo Edgar Aníbal Galindo Cota, pues vive en Portugal, bueno, en Lisboa de manera específica y nos está haciendo el favor de pues poder compartir con ustedes una serie de conocimientos, de experiencias que él tiene al respecto sobre un tema muy interesante. Entonces, voy a leer su semblanza curricular, que por cierto es demasiado extensa, una trayectoria académica muy interesante en muchos países y también, como les comentaba hace un momento, él como diplomático. Entonces, imagínense la experiencia del doctor. Bueno, el doctor estudió psicología, lenguas extranjeras y diplomacia en la Universidad Veracruzana, la Universidad de Varsovia en Polonia y la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, el Colegio de México y el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos en México. Obtuvo el grado de doctor en la Universidad Libre de Berlín, en Alemania. Fue profesor de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Leipzig, Alemania, y en la Universidad de Lusofona de Humanidades y Tecnología en Lisboa. Fue miembro del Servicio Exterior Mexicano con funciones diplomáticas en Alemania, Hungría, Bulgaria, Portugal y Panamá. Ha impartido cursos y conferencias en diversas universidades y centros de estudio como en Alemania, países como Alemania, Colombia, España, Chile, Perú, Panamá y México, y algunos seguramente más. Es profesor retirado de la Universidad de Évora, Portugal, en donde fue director del Departamento de Psicología hasta enero de 2018. Es investigador del Centro de Investigación en Educación y Psicología de la Universidad de Évora y del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Educación y Desarrollo de la Universidad de Lusofona de Humanidades y Tecnología. Profesor también de Louis International University de Polonia. Es miembro del Colegio de Psicólogos Portugueses con especialidad en Psicología Clínica, Psicología Educativa y Necesidades Educativas Especiales. Sus proyectos y líneas de investigación están en el área de Psicología Educativa, Psicología de la Salud y Psicología Política. Ha publicado 17 libros, 21 artículos y 20 capítulos de diferentes libros. Entonces, no puedo leer más porque me llevaría mucho tiempo para leer toda la trayectoria que tiene. Entonces, estamos frente a una persona con mucha experiencia, con mucha capacidad, con mucha investigación, con muchas cosas que dar, muchos conocimientos que dar. Entonces, los dejo con el doctor Edgar y tendrá 50, 60 minutos de exposición y posteriormente pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas, si te parece bien, Edgar. Adelante, es Muy bien. todo tuyo el público. Gracias. Bueno, es un placer estar con ustedes. Se oye muy impresionante mi currículum, pero deben tomar en cuenta que ya voy a cumplir 50 años de ser psicólogo. Año cumplo 50 años. Entonces, en 50 años de ser psicólogo, ya tiene uno que haber hecho alguna cosa. Así que no se dejen impresionar. Voy a hablar del tema de moda. No voy a hablar de mi tema más querido, que es la atención de niños en riesgo. Yo trabajé muchos años con niños en riesgo. En México trabajé con niños con problemas de retardo mental, de ceguera, de sordera, con autismo. Trabajé en los barrios marginales de México, ¿no? Muchos años en Iztacala, en lo que se llamaba entonces la ENEP Iztacala. Trabajé también con niños de riesgo en otros países de América Latina, en Panamá, por ejemplo, ¿no? Aquí en Portugal trabajé con niños que tienen problemas de fracaso escolar, con niños que a pesar de tener un desarrollo psicológico normal, tienen problemas en la escuela. Y últimamente mi tema favorito son los problemas de aprendizaje de las matemáticas en la escuela.
Pero nuestro tema de hoy no es eso. Lo dejo para otra ocasión, un día que me inviten a ir a México. Hoy vamos a hablar de la pandemia, de la psicología de la catástrofe. No solo porque es un tema actual, mucho más que actual, sino porque yo también trabajé el tema de la catástrofe, el tema de la psicocatástrofe, poco después del terremoto de México en 1985. Yo era profesor de la UNAM en aquella época. Supongo que oyeron hablar del terremoto. Se repitió el mismo día y casi a la misma hora, muchos años después. Entonces, por la experiencia del terremoto, que fue una experiencia muy negativa, muy catastrófica, me interesé por la psicología de la catástrofe y publiqué algunas cosas sobre la experiencia mexicana y sobre lo que es la psicología de la catástrofe antes y ahora, ¿no? Por mi interés en la psicología de la catástrofe, enfoqué lo que está sucediendo ahora desde la perspectiva de la psicología de la catástrofe. Yo creo que hay muchas cosas que nos dice la psicología de la catástrofe que nos pueden ayudar a entender lo que nos está pasando ahora, a entender lo que puede pasar y a prever lo que vamos a tener que hacer como psicólogos. Estoy hablando desde la perspectiva del psicólogo, ¿no? Si hay alguien que no sea psicólogo, que me perdone. Estoy hablando de lo que puede hacer la psicología en una situación como la que estamos viviendo actualmente. Ya sabemos algunas cosas, no muchas cosas sabemos sobre las catástrofes, ¿no? Entonces es la psicología de la catástrofe y la pandemia. Y lo que nosotros queremos hacer es ver, decirnos la psicología sobre lo que está. ¿Qué podemos hacer en las circunstancias actuales y cuáles van a ser los desafíos para que viene? Ahora, inmediatamente después. En algún momento se va a acabar. Todas las catástrofes tienen un principio y un fin. Todas las catástrofes tienen consecuencias. Siempre hay algo que hacer después de la catástrofe y sobre todo hay muchas enseñanzas que sacar de la catástrofe para prever lo que puede suceder en el futuro también, ¿no? Vamos a ver, para comenzar, lo que es una catástrofe. Una catástrofe es un acontecimiento trágico de grandes dimensiones que causa muertes, heridas, daños y destrucción. La catástrofe puede darse también en un nivel individual. Uno de nosotros, pérdidas, que las sufre como catástrofe subjetivamente. Pero cuando hablamos de catástrofe en estos términos, estamos hablando de una catástrofe, de un acontecimiento de grandes dimensiones que es imposible de manejar con los recursos habituales de la sociedad, ¿no? Es de tal dimensión el evento que la sociedad con sus recursos normales no lo puede manejar. Eso es la definición de lo que es una catástrofe o un desastre, que es lo mismo, ¿no? Tenemos varios tipos de catástrofes. Tenemos las naturales, los terremotos, que los conocemos muy bien en México, pero también incendios, inundaciones, avalanchas, tempestades. Y ahora podemos también apuntar aquí las epidemias. Las epidemias también son unas catástrofes. ¿Es una catástrofe natural? Es una catástrofe natural, pero es una catástrofe natural donde la intervención del hombre siempre tiene lo que ver, ¿no? Todas las catástrofes tienen la característica de que la intervención humana puede, perdón, a veces se me mete el portugués en la cabeza, puede incrementar los dos o puede reducir los efectos. La introducción del ser humano puede incrementar o puede reducir los efectos. Dicho de otro modo, puede empeorar o mejorar los efectos de una catástrofe. Incluso en los terremotos. En los terremotos la manera de construir los edificios tiene mucho que ver
En los terremotos, el sitio donde se construye tiene mucho que ver, ¿no? En las inundaciones, el sitio donde se construye tiene mucho que ver con las consecuencias. En las avalanchas también. En las tempestades, tiene que ver la mano del hombre de muchas maneras. Los cambios climáticos provocados por la acción humana provocan tempestades, o aceleran las tempestades, o las empeoran, o empeoran sus efectos. Y exactamente lo mismo ocurre con las epidemias. La epidemia puede empeorar o puede mejorar con la acción del ser humano, a pesar de ser una catástrofe natural. Y eso lo estamos viviendo ahora todos los días. El tipo de contacto que nosotros tenemos, el llevar o no llevar máscara, empeora o mejora los efectos de una catástrofe. Dicho de esta manera y definida de esta manera, pues lo que estamos viviendo ahora, nuestra epidemia es una catástrofe natural en toda la línea. Causa muertes, causa heridos, causa destrucción. No causa destrucción en el sentido de que rompe edificios o destruye propiedades, pero está destruyendo la economía, no de todo el mundo. Eso es una cosa que debemos tomar en cuenta. Cuando hay un terremoto, no destruye las propiedades de todos, destruye algunas. Y lo que acontece ahora es justo eso. No está destruyendo todas las fuentes de trabajo, está destruyendo algunas fuentes de trabajo. Los hoteles, los restaurantes son el mejor ejemplo. Hay catástrofes causadas por el ser humano. Las guerras, los ataques terroristas, los accidentes de grandes dimensiones, la ruptura de una presa, como sucedió en Brasil hace poco, ¿no? El atómico de Chernobyl en Ucrania en 1986, son catástrofes causadas por el ser humano. Pero la peor de todas y la más conocida es la guerra. La guerra es una catástrofe. Tiene todas las características de una catástrofe, pero es causada por el ser humano. Nosotros hacemos las. ¿Qué efectos materiales tiene la catástrofe? Pérdida de vidas humanas, pérdida de bienes, destrucción de la naturaleza, heridas de las personas, ¿no? Tal vez la epidemia es la única que no está destruyendo la naturaleza. Tal vez. Vamos a ver. Otras catástrofes destruyen también la naturaleza. ¿Cuáles son los efectos sociales de una catástrofe? Los efectos dependen del número de personas damnificadas o desplazadas. Dependen de la capacidad de la sociedad para responder y dependen de las posibilidades económicas de la sociedad también, ¿no? Lo estamos viendo mucho con la epidemia también. Dependen del número de personas. La gente es afectada por la catástrofe de maneras diferentes. ¿Por qué? Porque los más afectados son los que se encuentran en el ojo del huracán y los menos afectados son los que se encuentran en la periferia. Eso vale para una inundación, para un terremoto y vale también para la epidemia. Las gentes más afectadas son las que se enferman, pierden la salud, mueren. Las gentes que se enferman, pierden la salud, no mueren, pero pierden alguna cosa, pierden sus bienes, pierden la salud, pierden miembros de la familia. Y los menos afectados son los que viven la epidemia de lejos, que hay muchos, afortunadamente. Ya vamos a ver por qué. Son las personas que se encuentran en la periferia. Son jóvenes, sanos, se enferman, pero tienen pocos síntomas, no pierden nada, pero tienen que vivir todas las medidas de control de la catástrofe. Tienen que quedarse en su casa, no pueden salir a bailar, ¿no? No pueden tener vida social y a veces pierden. Los efectos psicológicos dependen de estos factores, dependen de la distancia de la persona al sitio del evento. En el caso de la epidemia, dependen
de si perdimos un ser querido, si nos enfermamos nosotros, si perdimos nuestra fuente de trabajo, si vimos muchos horrores, como pasa como le sucede a la gente que está trabajando en los hospitales, ¿no? Depende mucho el efecto psicológico de la distancia entre, comillas, la distancia de la persona al evento. ¿Qué tanto fue afectado? ¿Qué tantos fueron sus pérdidas materiales o familiares? Los efectos psicológicos han sido estudiados con mucho detalle por la psicología. En el caso de, por ejemplo, secuestros, violaciones, accidentes, actos terroristas, epidemias. Ya tenemos un libro sobre epidemias que fue publicado recientemente, es del señor Taylor, que se llama justamente La psicología de la pandemia, ¿no? Se los recomiendo mucho. Muchas de las ideas que yo tomo están tomadas de este libro. ¿Qué es lo que sabemos de los efectos de la pandemia? Haciendo una analogía con la psicología de la catástrofe. El grado de afectación depende de si la gente es víctima o no. Las personas que son víctimas, las personas que se enfermaron, son más afectadas, tienen mayores efectos psicológicos, ¿no? En segundo lugar, las personas que están trabajando en el rescate. Les pido perdón porque a veces hay cosas en portugués, trabajos de rescate, ¿no? A veces no son errores de ortografía, son errores de portugués. Grupos de personas en trabajos de rescate tienen mayor probabilidad de sufrir efectos psicológicos negativos, ya sea las personas que trabajan en rescate de enterrados en el caso de un terremoto, o las personas que trabajan en un hospital, como está sucediendo ahora. Y luego, en tercer lugar, tenemos la población en general. Toda la población es afectada. Y en nuestro caso, es toda la población de todo el mundo. Es increíble. Todo el mundo está siendo afectado. Sabemos, nos dice la psicología de la catástrofe, que el grado de afectación determina mayor probabilidad de perturbaciones. El grado en que somos afectados incrementa la probabilidad de tener perturbaciones psicológicas, estamos hablando. Ahora, sabemos también que el 85-90% de la población consigue recuperarse. De grave que sea, recordemos el terremoto de México en 1985, por grave que sea, el 85-90% de la población en un tiempo relativamente corto consigue superar la crisis. No tiene grandes secuelas psicológicas, ¿no? En un periodo de 2 meses, 3 meses, 6 meses. Hay un 10-15% de la población que puede tener perturbaciones más duraderas. Y eso es una enseñanza que tenemos que tomar. ¿Cuáles son las perturbaciones más comunes? Nos dice la psicología de la catástrofe. La perturbación aguda de estrés, la perturbación de estrés postraumático, que es muy frecuente, la depresión, la perturbación de pánico, la perturbación de ansiedad generalizada. Hay también, lo sabemos, un aumento del consumo y abuso de alcohol y de drogas. Es lo que observamos con mayor frecuencia. Probablemente vamos a tener esto también en mayor o menor grado en la población de México como consecuencia de la pandemia. Sabemos que los acontecimientos traumáticos provocados por seres humanos provocan efectos más profundos que las catástrofes naturales. Afortunadamente, todos partimos del supuesto de que la pandemia que estamos viviendo no fue provocada por seres humanos, sino que es una catástrofe natural. ¿Cuáles son los efectos de carácter psicosocial y comunitario?
todo lo que tenemos aquí es una lista de lo que sucede siempre después de una catástrofe. Es una lista de lo que estamos viviendo en mayor o menor grado en los diferentes países. Todo eso está pasando actualmente. Todo eso lo estamos viviendo y todo eso va a afectarnos durante algún tiempo. La mayor parte de nosotros nos vamos a recuperar y un porcentaje pequeño de la población va a sufrir de perturbación. Vamos a ver algunos de estos efectos, ¿no? ¿Qué sabemos del virus famoso, ¿no? Sabemos que las personas infectadas presentan síntomas neurológicos, cognitivos y emocionales, ¿no? Después y durante la infección e incluso después de la infección sucede todo esto, ¿no? Ansiedad, debilidad muscular, fatiga, neuropatías. Todo eso les ocurre a las personas que tienen niveles avanzados. Afortunadamente, la mayoría de las personas tiene infecciones menos graves, ¿no? Pero esto acontece con las personas que tienen infecciones graves. Las personas no infectadas son afectadas también. ¿Por qué? Por el miedo, por el confinamiento, es en la vida diaria, la distancia social, evitar los contactos humanos, tal vez el desempleo y tal vez las pérdidas financieras. Y estamos viendo también surgir teorías conspirativas. Eso es un fenómeno muy generalizado ahora en todo el mundo. Después de una catástrofe surgen teorías conspirativas porque surgen de la desconfianza. Surgen de la desconfianza de la información que recibimos y del miedo. El miedo que estamos viviendo. Pero ahora, como ya tenemos casi un año, surgen teorías conspirativas cada vez más elaboradas y que son peligrosas. Vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que sabemos concretamente de los efectos psicológicos? Todo esto fue estudios ya publicados que fueron realizados en China. En China, la epidemia alcanzó su nivel máximo el año pasado y afortunadamente la pudieron controlar, ya salieron de eso, ¿no? Perturbación de estrés postraumático, ansiedad, depresión, violencia doméstica, fíjense. Problemas maritales, problemas sexuales, pérdida de bienestar. Además, el flujo constante de malas noticias reales o supuestos afecta, amplía los efectos perniciosos de la catástrofe, ¿no? Desgraciadamente hay muchos medios de difusión que dramatizan lo que está sucediendo. ¿Cuáles son los efectos de la cuarentena? Ya tenemos también algunos estudios sobre los efectos de la cuarentena. Síntomas de estrés postraumático, confusión, ira. Son efectos de estrés. Estresores del confinamiento son la duración del confinamiento, el miedo a la infección, la frustración, el aburrimiento y en muchos sitios también la falta de artículos de uso diario. Hay sitios donde sucedió o está sucediendo que se acaban las medicinas, se acaba el alcohol, se acaba el agua, se acaba el papel sanitario y sobre todo la información inadecuada. Es un estresor. Las informaciones contradictorias, inadecuadas. Para mucha gente la pérdida financiera y en muchos casos el estigma de ser yo un enfermo infectado. Muchas veces sucede. A ver. ¿Qué es lo que nos recomienda la psicología? La cuarentena va a tener probablemente efectos a largo plazo, ¿no? Es recomendable
es lo que dice la psicología de la catástrofe, en todos los casos, pero especialmente en el caso del COVID-19, datos claras. Hay que explicarle a la población claramente lo que está pasando de la mejor manera posible. Hay que mantener el flujo de artículos necesarios y sobre todo, una cosa que es muy importante, hay que apelar al altruismo y al bienestar social. Muchas de las cosas que hacemos no son por nosotros, son por los demás, ¿no? Aquí en Europa hay muchos anuncios pidiéndole a la gente que piense en su abuelita, a la gente joven. Piensa en tu abuelita. La abuelita no resistiría si se infectara, ¿no? La información es importantísima. La comunicación tiene que ser rápida y eficaz. El periodo de las cuarentenas debe ser corto. Mientras más corto, mejor. Pero, como estamos viendo, eso depende mucho de la situación. Sabemos que la mayor parte de los efectos negativos provienen de la limitación de la libertad. Sabemos que cuando la llegada a estar en cuarentena, los efectos son peores. La cuarentena voluntaria está asociada a menos estrés. Por eso, sabemos que es importante en la comunicación social subrayar el carácter altruista del autoaislamiento. Si pensamos que podemos estar enfermos, es mejor nosotros decidir personalmente, individualmente, por motu propio, aislarse. Las teorías conspirativas son un fenómeno muy curioso y peligroso además. Existen desde hace mucho. Un autor americano dice que la mitad de los americanos cree al menos en una teoría conspirativa. De esas que dicen que hay, por ejemplo, ahora que la epidemia fue provocada por las compañías farmacéuticas para vender más. Y hay un estudio que muestra que más de un tercio de los norteamericanos piensa que el virus es un arma biológica creada por los chinos. Es una teoría conspirativa. Nunca se ha demostrado. ¿Qué puede hacer la psicología? Primero tenemos que explicar por qué. ¿Por qué suceden las teorías conspirativas? Suceden por la necesidad de explicar eventos raros. Sucede que tienen la necesidad de sentirse especial o único, sentirse perteneciente a un grupo exclusivo. Hay mucha gente que siente que tiene información privilegiada, cree que sabe más que los demás, cree que conoce a alguien o tiene una fuente de información que es mejor que las fuentes de informaciones oficiales. Existen porque crean un sentimiento de control y surgen porque no están satisfechas las necesidades individuales de certidumbre y seguridad. Es lo que nosotros sabemos hasta el momento. Puede haber otras razones. Tenemos que investigar nosotros, psicólogos, por qué surgen las teorías conspirativas. ¿Qué podemos hacer? Creer en las teorías conspirativas puede ser peligroso, porque están asociadas al prejuicio, a la violencia y al terrorismo. Y en nuestro caso, en el caso de la epidemia, son peligrosas porque colocan en peligro la salud de los demás. La gente que no cree en la peligrosidad de la epidemia, que no cree en la información oficial o que no cree que realmente estamos en una situación difícil, que cree que está mejor informada, puede colocar en peligro la salud de los demás. Y eso es una situación peligrosa, de peligro público. Sabemos que las teorías conspirativas son pegajosas. No podemos contraargumentar. Es muy difícil contraargumentar contra una persona que está convencida de que sabe más o tiene mejores fuentes de información. Lo único que sabemos hasta ahora que podemos hacer contra las teorías conspirativas es
presentar información veraz, objetiva y científica. Parece ser la única medida favorable y tiene que ser una vacuna, es una especie de vacuna. Mientras mejor información se dé y mayormente se difunda, mejor se van a combatir las teorías conspirativas. Tenemos mucho que hacer entonces. La psicología clínica y la psicología educativa y la psicología social pueden hacer mucho para trabajar antes de la catástrofe. Lo que estamos aprendiendo ahora nos puede ayudar a evitar una segunda epidemia o a controlar mejor una segunda epidemia. Nos puede ayudar también a actuar mejor durante la catástrofe. ¿Cuáles son las mejores medidas durante la epidemia y después de la catástrofe? ¿Qué podemos hacer después de la catástrofe? Tenemos que prepararnos ahora para lo que va a venir cuando ya la vida regrese más o menos a la normalidad. Y sobre todo, tenemos que dar atención especial a las capas más necesitadas. Sabemos que entre 10 y 15% de la población va a necesitar atención psicológica especializada, pero también hay mucha gente que va a perder su trabajo, va a tener secuelas de otro tipo. Esta es una declaración de la APA, de la Asociación Psicológica Americana, muy reciente, de noviembre del año pasado. La epidemia afecta especialmente a las poblaciones marginalizadas, a la gente pobre, la gente de color, la gente con incapacidades, la gente más vieja o los grupos que son vulnerables al prejuicio, ¿no? Es muy importante tener en cuenta esto. Eso es psicológico, no tiene nada que ver con la propia epidemia. Y luego, la APA también nos dice que ahora en el proceso de vacunación tenemos que convencer a la gente. Tenemos que convencer a la gente que es importante vacunarse. Debe tener confianza en la vacuna. Sabemos que hay mucha gente que tiene desconfianza en la vacuna. Muchas veces como consecuencia de las teorías de la... Eso es lo que nos dice la psicología de la catástrofe, es la enseñanza que tenemos del pasado y toda esa enseñanza nos puede servir para manejar mejor lo que está sucediendo ahora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Edgar, por tan interesante conferencia. Seguramente nuestros colegas tienen algunas preguntas que hacerle, algunos comentarios, planteamientos, si gustan, el micrófono abierto. Y enriqueciendo y ampliando más el tema que trató el día de hoy el doctor Edgar. Buenas tardes. Sí, adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Ingrid Jaini Barrera. Soy de la Unitec Campus Guadalajara, estudiante de psicología. En el último apartado que hacía mención, ¿cómo afecta la pandemia o qué efectos tiene según el APA? Me parece muy interesante, pero en el caso de México, que manejamos zonas como el área de Chihuahua, con las cuestiones culturales, por ejemplo, hablamos de la población, si hablamos de población marginada o cuestiones así, podríamos hablar de las diferentes culturas que se encuentran en la sierra. ¿Cómo afecta en este caso para esas personas? ¿Cómo las podemos ayudar? ¿Cómo las podemos ayudar? Oye, tu pregunta es, me abruma. Sí, creo que como estudiante queremos, me decía un maestro, entiendo tu entusiasmo, pero no podemos ayudar a todos, ¿no? Y yo creo que eso fue lo más frustrante cuando entré a estudiar y cuando te das cuenta que
no puedes con todo, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo podemos colaborar como estudiantes? ¿Cómo podemos ayudar a esta población? Primero, hay una cosa que ya sabemos, y eso es muy importante, es lo que nos dice la APA. De acuerdo con los datos que se están recopilando en los Estados Unidos, las poblaciones más afectadas son las poblaciones minoritarias y marginales, ¿no? Los más pobres, los más aislados, las minorías étnicas, ¿no? Eso significa que la población indígena de Chihuahua me dijiste, ¿verdad? Necesita, Sí, correcto. necesita atención especial. Habría que darle atención especial. Si nosotros podemos, como psicólogos, pues no lo sé, pero por lo menos hacer presión en la opinión pública y en las instancias gubernamentales para que se dé atención especial a las comunidades indígenas. Si llega, yo no sé cuál es la situación, si llega la pandemia, puede tener efectos devastadores, ¿no? Lo lógico sería vacunarlos antes, ¿no? Sería lo lógico. Y hacer labor de información, eso es muy importante, ¿no? En su lengua, claro. Muchas gracias, doctor. Así es. Muchas gracias por la pregunta, Nene. ¿Hay alguien más levantó la mano? ¿Es Ale? ¿Quién levantó la mano? Betsy. Ana Luz Flores Pacheco. Flores. Sí, Ana Luz Flores. Adelante, Ana Luz. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Ana Luz. Bueno, pues, perdón. A mí me preocupa un poco, descalificar completamente, o sea, cuando el doctor empieza a hablar de las teorías conspirativas, es como que metemos en un solo saco toda la información que se maneja a nivel de no gubernamental. Y yo creo que si bien mucha de esa información es bastante de dudosa credibilidad, pero creo que hay alguna información que convendría rescatar. Me refiero a la medicina alternativa. Entonces, yo sí quisiera, por ejemplo, en todo esto que está manejando el doctor, ¿en qué papel pone a la medicina alternativa en este rubro de la pandemia? Gracias. Yo no puedo saber si la medicina alternativa sirve o no sirve para la pandemia. No lo puedo saber porque no tengo datos. Y yo creo que los partidarios de la medicina alternativa tampoco tienen datos, ¿no? Lo que sí sé es que hay una epidemia, que hay una vacuna y que la vacuna funciona. Eso sí lo sé. Hay datos, ¿no? Gracias, doctor. Sin embargo, bueno, yo me he dedicado a trabajar desde la medicina alternativa para combatir la pandemia y también tengo datos desde donde yo estoy, pero bueno, no quiero meter debate y hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. No, es importante el debate. Lo que yo digo es bien serio. Yo no sé si sirve para algo. Cualquiera, hay varias medicinas alternativas. O sea, yo no lo sé porque no tengo la información. Bueno, yo le decía, he estado trabajando de manera presencial y a distancia en todo lo que ha sido combatir la pandemia. Desde el mes de marzo ya va a ser un año que estamos en esto. Somos un equipo de 90 personas que nos hemos estado dedicando. Ahorita ya nos organizamos por días porque al principio era agotador trabajar todos los días para este proceso.
Y lo que a mi juicio funcionan muy bien, son protocolos que pues sí han sido descalificados. Por eso me preocupa cuando usted ataca las doctrinas conspirativas, porque van en un mismo saco, pues desde los ovnis hasta las medicinas que sí pudieran funcionar, por ejemplo, la plata coloidal, por ejemplo, el dióxido de cloro, por ejemplo, la magnetoterapia, que son las herramientas con las que nosotros hemos estado combatiendo y hemos estado salvando vidas. Una cantidad de vidas impresionante porque, bueno, atendemos pues en la parte que es a distancia, con una parte que yo sinceramente no podría explicar científicamente. La parte presencial sí la puedo explicar a partir de las teorías físicas de Galvani y de el otro físico italiano Volta, pero el resto no lo podría yo explicar y sin embargo la experiencia que hemos tenido es que sí funciona, incluso podría ser su gestión si usted lo quiere, pero sí nos ha funcionado y diariamente damos terapia a varias personas con bastantes buenos resultados. Cuando las personas llegan a nosotros ya muy enfermas, nos cuesta más trabajo y en algunos casos no nos ha ido bien, pero cuando llegan con muy poco, con ciertos malestares todavía, incluso que dicen, tiene COVID porque dijo la prueba, pero no se siente mal, en esos casos somos bastante efectivos. Hemos tenido casi el 100% de efectividad en esos casos. En los otros casos, como cuando ya es muy avanzado, como un 50%. Entonces, y como le digo, somos muchísimos y diariamente atendemos casos. Esa es la única estadística que yo tengo. No tengo estadísticas nacionales ni internacionales. Gracias. Me parece un trabajo importante. Vamos, yo también soy partidario de las medicinas alternativas en muchos casos, ¿no? Yo la uso para mi salud, ¿no? La he usado. Ahora bien, acepto la crítica. El problema de las teorías conspirativas es que quedan adentro también. El problema de enfrentarse a las teorías conspirativas es que quedan adentro también críticas a la manera como se está manejando la crisis actualmente, que sin duda deben de existir y deben de hacerse esas críticas, ¿no? Ahora, entiendan mi punto de vista, ¿no? Mi punto de vista no es criticar a las medicinas alternativas, mi punto de vista es así simplemente de lógica común. No tenemos datos a nivel global para un tratamiento, ni siquiera con medicina, se llama alopática, ¿no? No tenemos suficientes datos, apenas sabemos algunas cosas. Ahora, otras medicinas, la medicina china es otra cosa, por ejemplo, puede ser bienvenida. Todas las opciones son bienvenidas. Ahora, datos, lo que se dice datos ahora, lo único que sí sabemos concretamente es que la vacuna funciona. Yo. Sí, buenas tardes, doctor Edgar. Bueno, primero felicitarle y darle las gracias por su tiempo y por compartir con nosotros este espacio tan importante para todos nosotros. Y bueno, me gustaría compartir una reflexión y también escuchar después su punto de vista en torno a esta catástrofe de esta pandemia, que me parece que a diferencia de otras tiene características, como usted ya bien nos lo ha planteado, muy particulares, que hacen que esta catástrofe, por supuesto, sea no solo más difícil de poder entender, sino también más difícil de poder visualizar los efectos psicológicos, económicos y de salud que estas pueda tener. ¿Por qué? Porque como bien lo comenta usted, doctor, es una pandemia donde hay poca información,
¿verdad? No sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, ni los científicos, ni los médicos, ni los dirigentes políticos, nadie. Entonces, este contexto de la desinformación, en el caso mexicano, que coincidió mucho con un proceso coyuntural que fue la entrada de un gobierno que se calificó como de izquierda y que, bueno, ha traído también como resultado que el grupo político que había estado en contra o que está en contra de este gobierno ha utilizado la pandemia, con fines políticos por supuesto, para no solo desinformar, sino causar aún mayor pánico dentro de la sociedad mexicana. Como bien usted lo comenta, los medios de comunicación, bueno, también desafortunadamente ahí pues tuvieron mucho que ver. En lugar de informar, lo que hicieron fue causar mucho miedo en la población. Y lo que a mí me causa mucho, doctor, es que esta pandemia nos permitió ver el perfil psicológico de la sociedad contemporánea. Una sociedad que además de ser, aparte a nivel estructural, ¿verdad? Que está caracterizada por la desigualdad de clase, género, económica, el gran individualismo. Hemos tenido situaciones en el que inclusive se violentó al personal de salud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a ellos se les veía como un peligro. Entonces, toda esta situación, todas estas aristas, digamos, que han intervenido en la pandemia, han hecho mucho más complicado entender no solo el proceso, sino además como psicólogos, también entender a la población, porque no se trata solo, primero hay que entender el proceso en general. La sociedad, ¿por qué está respondiendo de esta manera? Y entonces, ¿cuál es nuestro papel para poder minimizar estos efectos que no tienen que ver solo con la pandemia, sino que son otros elementos intrínsecos a ellos, pero que están influyendo de una manera pues muy negativa en la pandemia y en la población, en la sociedad en general, doctor Edgar? Bueno, mi comentario en ese sentido es que debemos tomar en cuenta, otra vez por puro sentido común, no estoy pensando en el gobierno mexicano, ni en el portugués, ni en el alemán, por puro sentido común de pensar cuál es el interés de un gobierno en términos de la pandemia. ¿Cuál es el interés del gobernante? Bueno, el interés del gobernante, evidentemente, primero es controlar la pandemia, porque se muere gente. Sin duda, ¿no? Aunque sea una dictadura, el primer interés es controlarla. Segundo, el segundo interés es no perder la cara, ¿no? O sea, ningún gobierno quiere salir mal, no perder la cara, ¿no? Y entre las dos cosas tenemos que entender, y hay un tercer interés que es muy importante, no causar pánico. Son tres variables muy importantes, ¿no? Controlar la epidemia, no perder la cara y no causar pánico. Son tres cosas, ¿no? Y se tiene que mover todo gobierno del mundo entre esas tres cosas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los altibajos? Pues eso depende mucho de las condiciones particulares del país, ¿no? Se instrumentaliza políticamente. Sin duda hay grupos, sin duda hay grupos que están interesados en instrumentalizar políticamente una situación de catástrofe, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que entender lo que está sucediendo, ¿no? Y les propongo como primera herramienta para juzgar el gobierno de su estado o de su país, ¿no? Las tres variables. ¿Quiere el gobierno controlar la epidemia? Vamos, por supuesto que quiere, todo gobierno quiere, ¿no? En ese caso, lo que tendríamos que pensar es, ¿son las medidas adecuadas o no? Eso ya es otra cosa. Y eso, de hecho, se va a ver después. Segundo,
¿Qué hace el gobierno para no perder la cara? Y ahí eso es muy variable. El gobierno no quiere, ningún gobierno quiere pasar como inepto, mostrar su mejor cara, ¿no? No solo el gobierno como entidad abstracta, sino los gobernantes en sí, ¿no? Entonces, ahí pueden pasar muchas cosas. Ahí es el terreno en donde puede haber no necesariamente información falsa, no necesariamente, pero sí información tendenciada, ¿no? No es lo mismo decir, vamos a lanzar un programa económico para evitar la crisis, a decir, vamos a lanzar un programa económico para mejorar la economía. O sea, la manera de decirlo es diferente y de hecho es lo mismo, ¿no? O sea, la manera de manejar la información puede variar, pero no olviden, siempre el objetivo es no perder la cara. Y el tercer objetivo es no causar pánico. No causar pánico. Ningún gobierno quiere causar pánico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender lo que está sucediendo dentro de estas tres variables, vamos a decir psicopolíticas, ¿no? La psicología política es otro de mis temas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Hay algunos comentarios y preguntas en el chat. Se los voy a leer para que nos vaya comentando qué piensa al respecto. La doctora Marisela Osorio nos comenta, doctor... Gran amiga mía. Sí, por aquí la tenemos entre el público. Doctor, retomando su experiencia en la formación universitaria, ¿qué materias o temáticas incluiría en los programas actuales para capacitar a los estudiantes de psicología para abordar la pandemia? Saludos. Psicología de la catástrofe. Hay mucho escrito sobre eso, psicología de la catástrofe. Como les decía, acaba de salir un libro que es Psicología de la Pandemia, Taylor. Pero hay muchos otros libros. Hay libros escritos antes, hay libros sobre la pandemia escritos antes de esta actual, ¿no? Y toda la enseñanza de la psicología de la catástrofe es muy importante. Entonces, psicología de la catástrofe debería de estar dentro de los planes de estudio, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. También aquí comenta Moto E5. Para mí la pandemia y la vacuna también ha provocado alergias y muertes. Por lo tanto, no me parece segura. Desde mi experiencia, la medicina alternativa ha funcionado. Un poquito de lo que hablaban hace ratito. También Marlene nos comenta, esta pandemia evidencia el trabajo en la atención de la enfermedad, en la que en muchos casos con éxito, pero deja también la evidencia las limitaciones del sector salud, en la atención de la salud como tal, y más aún cuando se trata de la salud mental. Minerva Bello León, que también está por aquí. Saludos Minerva. Dice, doctor, en cuanto a su experiencia en la educación especial, ¿qué considera sería lo más importante para atender en estos momentos? Eso es muy importante, lo que les decía al final, los grupos marginales, los grupos vulnerables son más afectados por la epidemia. Imaginen enseñanza a distancia para los niños con necesidades educativas especiales. Eso está muy difícil. Hay que encontrar alguna manera, y si hay maneras, hay que encontrar alguna manera de atender a estas poblaciones con necesidades educativas especiales. Yo no sé si se está haciendo en México, ¿no? En Portugal son recientes, ya después de muchos meses ya pensaron en algunas medidas para atender a los niños con necesidades educativas especiales en las escuelas, ¿no? Hola, doctor. Pues yo personalmente atiendo a niños con educación especial y he tratado como de integrarlos conforme a juegos. Principalmente trabajo con niños con autismo y trato como de hacer algo muy visual, como aprovechando que tienen el iPad, el celular y como con juegos para tratar de atenderlo.
pero como sí veo muchos huecos en cuanto a la familia, como a los hermanos, es como muy difícil porque ahora ya se empiezan a ver como más esta parte de, pues, de necesidad de atención, ¿no? En cuanto a los padres, porque ahora ya toda la carga completa es para ellos, y los hermanos pues también se dan cuenta que pues hay más atención para la otra parte, ¿no? Entonces, sí, ahora como, sí se ha logrado atender de mi punto de, como profesional, pero pues sí veo como muchos huecos, ¿no? Entonces sí está como siendo muy complicado, por eso es lo que le preguntaba, como, ¿qué sea lo principal en atender en estos casos? Sin duda debe ser muy complicado. Ya sabemos que las relaciones familiares entran en tensión, ¿no? Ya lo sabemos. Sabemos que tiene consecuencias negativas. Puede tener consecuencias positivas también, ¿no? Curiosamente. De eso ni hablé, porque a nadie le gusta oír, pero la epidemia también está teniendo consecuencias positivas. Una es que el ambiente está más limpio. Hay menos fábricas, menos coches, el aire está más limpio. Hay ciudades donde por primera vez empiezan a haber pescaditos en los ríos, ¿no? Venecia, por ejemplo, ¿no? Otra es que las familias pueden tener relaciones más estrechas. Pueden, depende mucho de las condiciones, ¿no? Claro. Y otra consecuencia positiva, fíjense ustedes, eso va a ser muy importante probablemente en el futuro, es que ya se llegó a la conclusión de que podemos trabajar en casa. Entonces, ¿para qué ir todos los días en metro a pasarse una hora de viaje de ida y otra hora de regreso? Sí, pues si podemos hacer muchas cosas desde casa. Probablemente eso va a causar algún cambio. Y los edificios de oficinas que están en los centros de las grandes ciudades se van a quedar vacíos. Tal vez, vamos a ver. Muchas gracias, doctor. Por Facebook ahí todavía tenemos a muchas personas viéndonos, 50, 60 personas, y lo felicitan, le dicen que muchísimas gracias por tan interesante conferencia. Susana Bárcena dice felicidades, me gusta mucho escuchar su conferencia. Esperemos que la humanidad se vuelva más bondadosa después de esta experiencia. Bien, puede ser, sí. Sí, claro. Y aquí en el chat de Zoom, Noni dice, ¿cómo podríamos manejar la palabra pandemia en los pequeños de 6 a 12 años cuando todo su entorno cambió? Gracias por todo. Gracias por todo. Lo esperamos en México al término de esta pandemia. Gracias. Cuando me inviten ya voy. Bueno, con los niños están haciendo en Alemania un programa que es muy interesante, que es un vídeo en la televisión, lo pasan, donde se trata básicamente de los abuelitos. O sea, los abuelitos se pueden enfermar. Y a partir de los abuelitos se les explica a los niños lo que está pasando, ¿no? El sistema me parece muy bueno. No solo hacer un video, nosotros le podemos explicar a los niños de 4, 5, 6 años, ¿no? Mira, tu abuelita se puede enfermar, ¿no? Si hacemos esto y esto o aquello, o todo esto, ¿no? Creo que es un buen método, ¿no? Claro, muchas gracias, doctor. Vero Dávalos tiene la mano levantada, entonces le damos la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Doctor, un placer tener la oportunidad de escucharlo. Hace un momento que comentaba con respecto a trabajar desde casa. ¿Qué piensa de la psicología desde casa? ¿Qué piensa de las sesiones desde casa? Cada uno. Es importante, digo, yo soy estudiante de psicología, pero sí me he preguntado en esta pandemia, hay muchas personas que tal vez requieren esa sesión, ese contacto con el terapeuta, pero realmente qué tan importante o qué tan útil será la sesión por este medio, por ejemplo, ¿no? Y qué tanto pudiera seguirse haciendo, ¿no? Es una pregunta muy interesante. La APA
tiene actualmente un programa de formación para dar terapia online. Es un tema totalmente nuevo. Parece que hay mucha gente que prefiere una terapia online que una terapia presencial. No sabemos todavía si es por temor a contagiarse o por cualquier otra razón, ¿no? En todo caso, es una posibilidad y es una posibilidad que se va a explotar en el futuro, muy probablemente, ¿no? Ahora, dudo que funcione para todos, ¿no? Seguramente funcionará para una parte de la población, algunas personas. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, si hay alguien que quiera tomar la palabra, puede hacer uso o escribirlo en el chat. En Facebook igual seguimos recibiendo pues este agradecimiento de parte del público para con usted. Yasmilán dice muchas felicidades, doctor Galindo, por su excelente ponencia, igual que Berenice y Paola. Entonces, ¿hay alguien más? Vero Dávalos, ¿estás levantando la mano o no la bajas? No, ya, ok. Me siento bendito entre las mujeres, puras muchachas. Así es, doctor. También está Braulio Zúñiga. Ahí sí hay algunos chicos. ¿Sí? Pero la mayor parte son mujeres. Braulio, veo un Braulio, sí. Huawei P30 Lite le pregunta al doctor si le permite darle la palabra. Claro que sí, claro que sí. Buenas tardes, doctor. Héctor Miguel Silva Arenas, estudiante de psicología, docente y terapeuta físico. ¿Cómo podríamos apoyar con un programa de asistencia en las escuelas? Me resulta interesante porque, pues, con esta insistencia de que se quieren reiniciar las clases y dar apertura a los centros escolares, aún sin la certeza y con mucha inseguridad, ¿cómo podríamos iniciar estos programas de asistencia en los estudiantes que han estado también en esta situación de vulnerabilidad emocional? Perdón, no entiendo muy bien. ¿Estás hablando de el nivel psicológico, o sea, de intervención psicológica con los estudiantes o intervención pedagógica? Pues debería de la mano. Es que, bueno, el gobierno nos ha exigido mucho esta situación de ser empáticos. Incluso recientemente se realizó un consejo técnico en el cual se nos pedía abordar esta parte emocional con mucha insistencia. Yo desde mi formación pues tengo herramientas, ¿no? Pero veo a los compañeros con muchas carencias hablando de ese aspecto porque pues no son terapeutas. Sí, bueno. Bueno, es muy importante estar enterado de lo que nos dice la psicología de la catástrofe. ¿De qué manera va a ser afectada la gente? Va a ser afectada de una manera emocional, de acuerdo con la cercanía con el centro de la catástrofe, ¿no? De acuerdo con el nivel en el que se encuentra distancia, entre comillas, distancia del evento, ¿no? Es diferente para cada persona. Ahora, no olviden, la mayor parte de la gente, la gran mayoría, va a resolver su situación emocional positivamente en un plazo relativamente corto. Si sucede con un terremoto, si sucede después de un tsunami, debe suceder también. Es muy probable que suceda también después de la epidemia. Ya hubo una gran epidemia mucho peor en 1918. En 1918 ni siquiera sabían cuál era el agente patógeno, ¿no? No sabían que no se sabía de los virus en aquella época, ¿no? La gente se enfermaba y se moría, y además se morían mucho más que ahora. Mucho más que ahora, ¿no? Y 100 años después ni nos acordábamos. Ya para 1928 ya la gente ni se acordaba de la gran epidemia. Entonces, lo más probable es que todos tengamos de nuevo una vida normal y nos acostumbremos rápidamente a la vida normal.
Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Pues sigue habiendo aquí comentarios agradeciendo al doctor y a los colegas por este espacio y los aportes brindados a nuestra profesión. Y bueno, ya las buenas tardes. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario al respecto de este tema tan interesante? Alguien está preguntando el libro. El libro se llama Psicología de la Pandemia, en inglés, The Psychology of Pandemics, ¿no? Y el autor es Taylor, Taylor, Taylor. ¿No? Hay una manita levantada de Braulio Zúñiga. Braulio. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, escucho, sí. Ah, ok. Bueno, de antemano, doctor, es muy interesante este tema porque, pues sí ha afectado a nivel mundial a todos. Todos hemos perdido algún familiar o algún amigo. En mi punto de vista, ¿verdad? Pues, todos tenemos que ver el contexto en el que estamos actualmente. Algunos sobrellevan la pandemia, algunos no sobrellevan la pandemia, entonces tenemos que analizar el contexto en el que estamos. Por ejemplo, podemos ver el contexto en las clases sociales, tanto los que están en pobreza extrema, clase media alta, y la clase más alta, ¿no? Cada una de esas clases ve la pandemia de distinta manera. Por ejemplo, en la comunidad donde yo estoy viviendo, pues lamentablemente pues son susceptibles, dicen que no existe, a pesar de que ya ha habido muchos casos, son muy susceptibles a no creer todavía, piensan que ya es cuestión pues de Dios, incluso están diciendo, porque ya también están metiendo ese ámbito religioso. Entonces yo opino que como psicólogo tenemos que ver también mucho ese contexto y cómo sobrellevar ese contexto, porque como decían algunos compañeros, la medicina alternativa, la medicina moderna, y debemos entender una cosa en común. Cada uno de esos aspectos, cada una de estas alternativas, tenemos que verlas con un fin común. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final de cuentas tenemos que buscar el bienestar en cada persona como terapeutas. Lo hemos visto mucho en clases. No, yo le voy al psicoanálisis, yo le voy a la psicología humanista, yo le veo mucho al conductismo, por ejemplo. Pero al final de cuentas tenemos que ver un objetivo que es buscar el bienestar emocional de esa persona. Ajá. Entonces sí tenemos, con mi opinión personal, sí tenemos que ver el contexto en cada persona. Lo que decía el compañero también, de los compañeros, que cómo llevamos la psicología a todas partes, ¿no? Porque como dicen, pues sí es imposible, ¿no? Pero poco a poco tenemos que implementar ese tipo de acciones para que puedan entendernos, aunque sea el concepto básico de lo que es la psicología. Porque actualmente todavía la gente es susceptible, oye, si me llevas al psicólogo, estoy loco, ¿no? Y no es eso. También tenemos que darles a entender que pues, la psicología es para ayudarlos a encontrar un bienestar emocional. Bueno, ese es un comentario que estoy realizando, y de antemano, pues tiene un gran historial, doctor. Ojalá yo pueda llegar a ser como usted con ese gran historial que tiene y seguir investigando mucho ese contexto. Sí, porque, sí, claro. Y ver mucho ese contexto, porque cada cabeza es un mundo, cada país es un mundo. Como usted lo dijo, en Portugal es muy diferente, son introvertidos a comparación del mexicano, que somos más extrovertidos, y somos más alegres, ¿no? Inclusive alegramos y veneramos a la muerte, ¿no? Quién sabe en otros países, como sea. Pero sí tenemos que ver mucho el contexto y darles la información adecuada para que lo entiendan en ese aspecto. Si en tu comunidad no quieren aceptar que existe la epidemia, eso es peligroso. Demasiado. Les van a morir. Así es. ¿No? Mire, es como un dicho que dice, un pueblo chico, infierno grande, ¿no? Pero lamentablemente donde estoy viviendo, pues sí es muy
son son muy volubles, ¿no? Por ejemplo, no soy de ese municipio, yo soy de otro estado. Cuando me mudé, híjole, no tenía idea de cómo tuve que sobrevivir a ellos un tiempo hasta que, como quien dice, me fui adaptando a ellos, ¿no? A sus formas de pensar, a sus formas de comunicarse incluso, ¿no? Sí, Pero pero sí, siempre, ajá. en toda comunidad hay gente que influye en la opinión pública. Puede Exacto. ser que ahí sea el cura, Ajá, puede ser, entonces sería importante hablar con el cura. exacto. A eso es lo que me refería. Buscar esa, Y si no es el cura, pues boxeador o algo así. ajá, algo así. A eso es lo que me refería. Buscar, Alguna persona. ajá, Es importante encontrar cuáles son las gentes que merecen el respeto de la comunidad. así es. Y hablar con esas gentes y a través de ellos, pues tratar de salvar a alguien, ¿no? Exactamente, eso es lo que me refería. De ese contexto, buscar a las personas más respetadas, las más conocidas de cada una de esas comunidades y hacerles esa plática o darles esa visión a futuro que podemos trabajar en Sí. conjunto, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, así es como habría que trabajar. Puede ser que haya 2 o 3 gentes que son del pueblo, que todo el mundo conoce y que viven fuera, que son boxeadores o deportistas o algo Ajá, así, que son gentes importantes en la comunidad. Eso siempre hay, ¿no? claro. Muy bien. Bueno, Muchas gracias por su respuesta, ay, doctor. Gracias, doctor. En Facebook comenta Yasmilán que varios jóvenes universitarios se sienten no solo incómodos tomando Classroom, sino que también sienten que mengua demasiado sus capacidades. Esto, nosotros sabemos que es un aspecto psicológico, sin embargo, ellos lo viven hasta cierto punto como una pérdida de su época de estudiantes. pues sí es una pérdida. Esta es una época de pérdidas, ¿no? Como yo les decía, unos perdemos poco, otros pierden mucho, ¿no? Es igual que cuando hay un terremoto, ¿no? Yo en el terremoto de 1985 casi pierdo mi casa, pero afortunadamente ni la vida ni la salud. Pero yo vi a mucha gente perder la vida o un ser querido. Una catástrofe es así, todos perdemos algo. Claro. Jazz Milán también dice que retomando un poco lo del trabajo a distancia o en casa, ha leído varios artículos sobre la enorme posibilidad que existe en este momento acerca de las nuevas formas de home office. Sin embargo, varios de mis pacientes también comentan sobre el gran problema que les representa no tener interacción física con los colegas y compañeros. Creo que esto también se da mucho por la cultura, ¿no? México es mucho de contacto físico y pues esto ahí trae un impacto psicológico importante. No solo México, ese es un problema general, o sea, el hecho, la limitación de los contactos sociales es sin duda alguna un problema y una pérdida, ¿no? Que puede ser mayor o menor para el individuo o para la sociedad, pero es sin duda una pérdida. Pero como les digo, esta es una época de pérdidas, pues. Ok, y Efra Morales le pregunta, dice, doctor, un programa de apoyo psicológico para alumnos de bachillerato, ¿qué ejes debe tener para el fortalecimiento del confinamiento? Lo que yo les dije, ¿no? El confinamiento tiene que tener una gran cantidad de elementos de altruismo, ¿no? O sea, nos confinamos no solo por nuestra salud, es sobre todo por la salud de los demás. Y eso es muy importante, subrayar la parte del altruismo. Hay otros elementos, ¿no? Hay otros elementos, por supuesto, y que sería bueno enseñarle a la gente técnicas para superar el estrés, ¿no? Dar consejos que son consejos que parecen ya de sentido común, ¿no? Como salir un rato, estirar las piernas, saltar, hacer ejercicio en casa, salir a tomarse un café en la puerta, el propio café, algo así, ¿no? O sea, trucos. No, o sea, una de las dificultades es de la convivencia son los conflictos, ¿no? O sea,
A veces es necesaria una tercera persona, un mediador para resolver los conflictos, sobre todo si se dan así en este contexto, ¿no? Tenemos todos que desenvolver técnicas para navegar por la tormenta. Estamos en medio de una tormenta, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Doctora Rosario, ¿algún otro comentario o alguien del auditorio? ¿No? Bueno, pues si gustan abrimos sus micrófonos para darle un aplauso muy grande al doctor Edgar, agradecerle muchísimo, pues la generosidad de su tiempo, conocimiento, sus experiencias vertidas en esta plática y conferencia que seguramente nos dejó muchos aprendizajes, muchas ideas para poder hacer y para poder aplicar. Muchísimas gracias por esto. Y bueno, Fue pues... un placer para mí, fue un placer. Reciba un cordial saludo del doctor Marco Eduardo, que se pondrá en yo contacto. también le mando un saludo muy fuerte. Muchas Que se alivie pronto. Claro que sí, pronto estará ya por aquí, esperemos. Y bueno, pues para agradecerles a todos ustedes su presencia e invitarlos a la siguiente conferencia el próximo lunes, que bueno, pues en esta etapa estamos invitando amigos de AMAPSI, así como el doctor Edgar, y que bueno, pues también ha publicado para AMAPSI, ¿no? En coordinación con personas de AMAPSI. Entonces, la próxima conferencia igual será el próximo lunes, 1 de marzo a las 7 p.m. en el horario que venimos manejando, y en esta ocasión estará con el tema Presencia, Camino del Fortalecimiento, el psicólogo Jaime Panerai Alves de Brasil. Entonces estaremos nuevamente el próximo lunes por aquí, están cordialmente invitados y los esperamos con mucho gusto. Que pasen una excelente tarde y bueno, nos despedimos de ustedes. Un abrazo para todos. Buenas tardes. Buenas tardes en México. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muy buena tarde. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias por todo. A ustedes, gracias. Hasta luego, gracias.